En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Gracias a Dios. Hoy quiero iniciar este mensaje haciéndole una pregunta totalmente personal, amén, una interrogante hacia su vida. ¿Cuánto usted está dependiendo de Dios? ¿Cuánto depende de Dios? Y este es el título que hemos puesto a este mensaje. ¿Cuánto dependes de Dios? En cierta ocasión estaba un jovencito, subió al techo de su casa porque se le fue un avioncito al techo y él subió a buscarlo. Amén. Y cuando estaba arriba, este muchachito, este joven, resbaló, se deslizó muy fuertemente en el techo. Y él en un instante pensó, así como cuando de repente nos pasan las cosas instantáneamente, pensamos. Y este jovencito pensó: Dios, ayúdame. Y de pronto en ese momento su pantalón queda enganchado en una varilla que sobresalía del techo. Obviamente que la varilla lo detuvo, ¿verdad? Y después del gran susto, el muchachito dice: Dios, ya no te preocupes, ya me quedé enganchado. En esta ilustración, hermanos, podemos ver dos cosas. Primero, para el jovencito, la varilla que sobresalía fue de pura casualidad. Y él dijo: ya no necesito a Dios. ¿En qué momento de nuestra vida hemos pensado esto? Lo que me sucedió y sobre todo lo bueno que sucede, decimos: bueno, Señor, no te preocupes, ya lo arreglé. Y segundo, este muchachito se sintió más seguro estar sostenido de la varilla que estar recibiendo ayuda de Dios. De momento pensamos o actuamos como este jovencito. Y debido a que no dependemos, hermanos, iglesia, suficientemente de Dios, no vamos a ver su poder en su mayor expresión para nuestras vidas. Yo quiero que usted vaya a Zacarías y vamos a ver algo similar en una historia de la Biblia. Zacarías ya está pegadito al Nuevo Testamento. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Zacarías capítulo 4, a partir del versículo 2 en adelante. Amén. No se quede callado, glorifique el nombre del Señor. ¿Ya lo tiene? La palabra del Señor dice en Zacarías capítulo 4, versículo 2 en adelante, dice: y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos. Diga conmigo: 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repita conmigo esta frase: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dependes de Dios? Es interesante ver este panorama, hermanos, de este pasaje de la Biblia. Israel viene del exilio de Babilonia, y recordando brevemente, no está por demás decir
que por causa de la idolatría, por causa de la infidelidad, por causa de la indiferencia del pueblo hacia Dios, Dios mismo los entrega en las manos de los babilónicos. Y al imperio de Babilonia los somete. Obviamente no solamente va, ¿verdad?, Babilonia y los agarra, a ver, vénganse para acá, no. Destruyen la ciudad, destruyen Jerusalén, amén, destruyen el templo. Y Babilonia los lleva cautivos, presos, esclavos. Y dice la palabra del Señor que estuvo por más de 70 años. Después de los 70 años ellos regresan. En este panorama se encontraba Zacarías. El pueblo del Señor regresó del cautiverio, y al volver el objetivo del pueblo era reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Josué y Zorobabel son los líderes del pueblo en ese momento. Zorobabel el gobernante y Josué el sumo sacerdote. Y la prioridad, hermanos, de estos líderes y del mismo pueblo del Señor que regresa a Jerusalén, que viene del exilio, es reconstruir el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque el templo, hermanos, usted recordará bien, el templo era el lugar de comunión del pueblo con Dios, Dios con el pueblo. Había una íntima relación de Dios con el pueblo en el templo. Amén. Y ese fue el pacto que hizo Dios con Salomón en Segunda de Crónicas capítulo 7. Usted lo va a ver, donde le dice: van a estar atentos en este lugar, en este templo, van a estar atentos mis oídos, y toda petición será cumplida. Dios promete esto. Y es por eso la prioridad de reconstruir el templo. Amén. Pero sucede que la edificación o la reconstrucción del templo, hermanos, se había detenido, se había varado. Los obstáculos eran muchos, los enemigos eran muchos. Amén. Y la mayoría del pueblo, añadiéndole que los enemigos estaban presionando, estaban conspirando en contra del pueblo, el pueblo del Señor no tenía la experiencia de construir. No eran artesanos ni nada por el estilo. Amén. Tampoco eran aptos para la batalla. No eran soldados. No tenían experiencia en el campo de guerra. Y estaban totalmente con miedo, amedrentados, con temor, desanimados, desalentados. Yo quiero que usted hoy se ponga los zapatos de Zorobabel un momento. Imagínense el Zorobabel gobernante, dirigiendo a un pueblo, pero el pueblo desanimado, sin ganas. Y él ve las circunstancias de cómo está la situación. Y él pensaba: ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Si usted ha pensado eso, ¿cómo le voy a hacer ante esta situación? No hay la capacidad para poder hacerlo, no hay el conocimiento para poder hacerlo, no hay el ejército que nos pueda defender de los enemigos. Los recursos se han acabado, se han frenado a causa de la conspiración. Y la reconstrucción estaba totalmente inconclusa. En ese momento Zorobabel se sentía imposibilitado. No sabía qué hacer. Dice: no hay recurso, no hay nada. ¿Cuántas veces usted se ha sentido como Zorobabel? Imposibilitado. Decir: ya no puedo más, no sé qué va a pasar. Y parece que nos rendimos, ¿verdad? Y decimos: no, ya no sé qué va a suceder. Haga lo que usted haga, no da resultado, no está dando resultado. Le da vueltas al problema, le da vueltas a la situación, implementa soluciones, pero parece que esas soluciones acarrean más problemas. Ya no es buscar solución al problema, sino darle problema a la solución. Amén. Y parece que no funcionan las cosas. El desgaste emocional es grande, el desgaste físico es grande. La enfermedad puede llegar por tanto desgaste emocional, de no saber qué hacer en esas circunstancias. Zorobabel se encontraba en ese momento de presión.
Zorobabel se encontraba en ese momento y esta parte de la historia me encanta, porque en medio de todo esto, en medio de esa situación difícil que estaba Zorobabel, Dios trae una palabra para él por medio del profeta Zacarías. Dios habla con Zacarías y le da una visión. Inicia diciendo el capítulo 2 que fue despertado por el ángel de Jehová. Amén. Y esta visión tiene que ver con el candelabro de oro y los olivos. Usted recordará muy bien que el candelabro, el candelero, era parte importante del mobiliario del templo antiguo. Amén. Pero este candelabro que Zacarías ve aquí es un poco diferente, es un poco anormal al que estaban acostumbrados a ver normalmente, ya que este candelabro, dice la palabra y lo describe, que contaba con un depósito arriba. O sea, estaba la lamparita, el candelabro con las 7 mechas. Arriba tenía un recipiente, ¿sí? Y ese recipiente le caían ductos de los olivos directamente, y ductos que se conectaban en cada lámpara. Imagínense conectado los árboles de olivo conectados, que estaba uno a la derecha y otro a la izquierda, el candelero, el recipiente, los árboles, los ductos, y el ducto fluía el aceite a cada lámpara. Eso estaba viendo Zacarías. En el primer templo, hermanos, las 7 llamas de la lámpara se tenían que mantener encendidas. Pero para que esto se mantuviera encendido, hermano, prendido con aceite, y a diferencia de la visión de Zacarías, personas tenían que ir a los árboles de olivo, así como cuando usted va al chabacano o al durazno, ¿verdad? Usted tiene que ir al árbol, arrancar la fruta, arrancar los olivos, triturarlo. En algún momento hablamos, ¿verdad?, del proceso del olivo. Era triturarlo para extraer el aceite. Se trituraba por 3 veces. Amén. Entonces, al momento de extraer el aceite, ese aceite se tenía que vaciar en recipientes. Una vez vaciado, se tenía que acarrear al templo, y una vez llegado al templo, se tenía que vaciar en cada depósito. Y esto se hacía una y otra vez, para que el candelero permaneciera encendido. Era un trabajo, hermanos, que ellos tenían que hacer. Era un trabajo donde se requería mucha fuerza, se requería mucho esfuerzo humano, mucho trabajo físico. Pero la visión que ve Zacarías dice que hay ductos conectados directamente, amén, desde los olivos, y que cae en cada depósito. Amén. ¿Y qué es esto, hermanos? Primeramente es que da la seguridad que el suministro de aceite nunca se iba a acabar, sino que iba a estar permanente. Amén, llenándose. Por lo tanto, ya no se va a necesitar esfuerzo humano, ya no se va a necesitar más el trabajo físico. Y ese era el mensaje de Dios para Zorobabel y para nosotros hoy en este momento. Y le dice el Señor: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Dele palmas al Señor. No con fuerza. Todo ese proceso del aceite era totalmente automático. Así como cuando usted va a la tienda de conveniencia, ¿verdad? Solo le pucha y sale el cafecito. Automático. Esa era la visión de Zacarías para Zorobabel. En ese momento que Zorobabel se sentía imposibilitado por depender de los recursos que no había.
Le habían quitado los recursos. En ese momento llega la palabra donde el pueblo está desanimado y Jehová le dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Mire qué hermosa palabra de Dios a nuestro corazón hoy. Y cuando menciona ejército, se está enfocando a un esfuerzo colectivo. Los recursos de un grupo. Y si lo adaptamos para la iglesia, hermanos, los recursos de la iglesia dependerán cuántos somos o cuántos dejamos de ser. ¿Sí? ¿Está conmigo? El ejército está hablando de la cantidad de fuerza para lograr algo. Personalmente, podemos decir cuántos amigos te rodean, cuántos amigos tienes, cuántas palancas tienes para lograr un trabajo. Porque de repente decimos: ay, si tuviera palanca yo estuviera en un trabajo bien posicionado. ¿Verdad que sí? Oh, si yo tuviera dinero, si fuera empresario, yo lograría muchas cosas. Yo hiciera muchas cosas. Ejército habla, hermanos, de depender de la cantidad de recursos. Pero también menciona no con ejército, no con fuerza. Y la fuerza habla de la capacidad personal, la capacidad humana, tu creatividad, tu intelecto, tu conocimiento, tu capacidad de solucionar el problema o los problemas. Ciertamente, hermanos, Dios nos hizo inteligentes. Somos capaces de lograr muchas cosas. Pero depender, amados hermanos, solamente de nuestra capacidad para lograr hacer algo, hermanos, nos hará seres orgullosos. Y el orgullo hace que nos olvidemos totalmente de Dios. Hoy muchos dirán: tengo dinero, soy empresario, tengo tantas cosas que no necesito a un Dios. Mi Dios es el dinero. Se han vuelto orgullosos. El dinero ha cauterizado su corazón, los ha vuelto insensibles. Y eso hace el orgullo, que nos olvidemos de Dios, que no necesitamos a Dios. Y depender de los recursos, amados hermanos, y del intelecto, no se va a lograr mucho. Pero el Señor dice: no es con ejército, no es con fuerza. Él dice: es con mi espíritu. Amén. Y esto es hermoso, porque cuando dependes totalmente del Espíritu Santo, vas a ver en tu corazón, en tu vida, el gran poder de Dios en cada área. Cuando tú dependes del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero dije hace un momento, tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. Pastor, pero ¿cómo yo puedo depender de Dios? ¿Cómo yo puedo depender del Espíritu Santo? Si hoy me siento imposibilitado para lograr un sueño, un proyecto, mi familia. Amados hermanos, en la Biblia encontramos como la palabra lo señala como Jehová de los ejércitos. Todos los profetas, hermanos, reconocieron que no hay mayor victoria que depender de Dios. Y podíamos hablar de toda la Biblia y no acabaríamos hoy de contar las maravillas de Dios cuando uno decide depender del Espíritu Santo. Solamente recuerde las plagas de Egipto. Eso nos enseña que Dios es poderoso. Recuerde el mar abierto. Eso nos enseña de la grandeza de Dios, donde el ejército egipcio fue destruido sin meter las manos. David venciendo al gigante en nombre de Jehová de los ejércitos. Todas estas cosas, amada iglesia, nos demuestra que si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está contigo, si tú dependes de Dios, nada podrá tocarte. Aleluya.
Esto solamente nos dice una cosa: que aquel hombre o mujer que está en Dios lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿En qué área de tu vida te has sentido imposibilitado? Solamente por depender de tus fuerzas, en tu matrimonio, en tu hogar, por querer tener un buen trabajo posicionado, por quedar en la escuela de mayor prestigio. ¿Dónde te sientes imposibilitado en tu negocio? Es que no resultó. ¿En dónde te sientes imposibilitado en tus estudios? Es que las cosas no han salido para nada bien, pastor. Incluso si has querido compartir tu vida con alguien y no hay resultado, o estás esperando a alguien, pero la palabra de Dios hoy te dice: no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios, y por su Espíritu verás cosas imposibles haciéndose posible. ¿Cuántos lo creen en el Señor? Y yo sé que aquí más de uno ha experimentado el poder de Dios solamente cuando dependemos de Él, que no nos explicamos cómo sucedió, pero Dios está actuando. Hermanos, pero tenemos que entender que depender de Dios no es que me voy a sentar, ¿verdad? Irme a mi casita, sentarme, acomodar la cama, el colchón, la almohada. No es que nos vamos a quedar pasivos. Depender de Dios, hermanos, es rendirse a Él. Es decir: Señor, hoy dejo mi capacidad, hoy dejo mis recursos y me rindo a ti. Eso es depender de Dios. Buscarlo en oración, seguir trabajando, invirtiendo a su obra, escudriñando su palabra, obedecer, andar conforme a la voluntad de Dios. Eso es depender de Dios. Dios nunca, amados hermanos, en ningún momento para la humanidad ha diseñado para que la humanidad solamente esté lejos de Él o de hacer cosas independientemente de Él. Él nos ha creado, hermanos, para conocerlo, y a partir de esa relación que hay con Dios, lograr cosas grandes en su poder, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Pero tenemos que depender de Dios, no con fuerza, no con ejército, con el Espíritu Santo de Dios. El cristiano, el creyente, el hijo de Dios, el hombre, la mujer que decide depender plenamente en Dios, no necesita ejército, no necesita palancas, no necesita fuerza para enfrentar cualquier circunstancia negativa. El apóstol dijo: más bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y es Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Aleluya. No necesitamos ejército humano. Hoy decide depositar tu confianza en Jehová. Decide depositar tu confianza en Jehová y Él te va a dar la victoria. Como iglesia habrá muchos proyectos, muchas cosas, pero no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Solamente necesitamos el poder de Dios. Solamente necesitamos depender del poder de Dios. Y
Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Estás dispuesto a depender de Dios totalmente? ¿Estás dispuesta a depender de Dios totalmente? Yo quiero que tú vengas al altar. Tal vez tú digas: Señor, ya se me acabaron las fuerzas, ya se me acabaron los recursos, ya se me acabó el conocimiento. No sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a suceder en esta nueva temporada que viene para mí. Pero el Señor dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Yo quiero que si tú has sentido ese desgaste físico, espiritual en tu corazón, o si tú dices que necesitas algo de Dios, yo te invito a que vengas a este lugar. No me gustaría que nadie se quede en su lugar. Hay algo especial que Dios está depositando hoy para su iglesia, para ti, para tu familia. Muchas veces decimos: Señor, ¿qué voy a hacer con mi esposo? ¿Qué voy a hacer con tal persona que no quiere escuchar la palabra, que no quiere rendirse a ti? El Señor te dice: no es con ejército, no es con fuerza, es depender del Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, vamos, dile: Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Desciende como fuego. Espíritu Santo, te necesito. Vamos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Oh, una nueva porción que va a suministrar el Espíritu Santo de Dios. Ya no vas a necesitar más esfuerzo, porque nunca más en este momento, nunca más vas a necesitar algo más, porque todo lo va a llenar el Espíritu de Dios. No vas a saber cómo, no vas a saber cómo. En medio de la dificultad te vas a sentir fortalecido, y es porque el Espíritu de Dios está fluyendo en ti. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos, empieza a clamar al Espíritu Santo de Dios. Empieza a clamar al Espíritu Santo de Dios que te fortalece. El Señor les dijo a los discípulos: yo me voy, pero vendrá alguien que les va a fortalecer en todo momento. Y van a recibir poder, dijo el Señor. Van a recibir poder. No poder humano, no poder intelectual. Van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y dile: Espíritu Santo, yo quiero tu presencia. Yo quiero la llenura, Señor, en mi corazón de tu Espíritu. Dios que me da En el nombre de Jesús.